Saludos, bienvenidos a una nueva publicación con la que vamos a continuar el tema del envío de emails desde Excel. Por lo tanto, vamos a seguir con ese ejemplo que poco a poco hemos ido desarrollando. Si os habéis encontrado con este vídeo sin haber visto las anteriores, quizás deberíais empezar desde el principio porque hay mucho código ya escrito que sería bueno que entendierais para qué lo hemos puesto. Por lo tanto, para empezar, mi primera recomendación es empezar desde el inicio de la serie. Y os cuento, este vídeo ha surgido a raíz de más dudas que habéis ido planteando conforme iba publicando vídeos de esa serie dedicada al envío de emails. En concreto, algunas personas me habéis preguntado si existe la posibilidad de realizar el envío de la hoja en formato PDF, pero sin que se quede guardada definitivamente. Y eso es lo que os voy a explicar. En realidad, siempre hay que guardarla en formato PDF. Siempre vamos a tenerla que guardar para luego adjuntarla y enviarla por el email. Pero lo que podemos hacer es que después de realizar ese envío se elimine. Es decir, lo que tenemos hasta ahora creado seguiría funcionando igual, pero al finalizar el proceso haremos algo para que la factura que estábamos guardando en este caso no se quede guardada definitivamente, sino que la eliminaremos. Esto es lo principal que os voy a explicar, el eliminar el archivo después de enviarlo. Pero, como ya me conocéis, siempre me gusta explicar más cosas y he preparado lo siguiente. El ejemplo finalizado sería este. Como os he dicho, utilizo el ejemplo que hemos ido desarrollando en publicaciones anteriores y lo que he hecho es añadir esta casilla de verificación que veis aquí, esta casilla llamada guardar o que muestra el texto guardar. El funcionamiento de esta casilla es que si está activada, cuando pulsemos el botón de guardar y enviar, la copia de la factura que se guarda se quedará guardada. Se quedará ahí disponible por si la queremos consultar. Recordaros que teníamos una carpeta llamada facturas creada en la unidad C2 que ahí es donde íbamos guardando las facturas que enviábamos. Bueno, pues si está activada esta casilla, la factura se quedará en esa carpeta. ¿Qué es lo que pasará si esta casilla no está activada? Bueno, pues van a pasar dos cosas. Primero, empezaremos por lo más sencillo y luego haremos algo más. Lo más sencillo será que cuando esta casilla no esté activada, después de guardar y enviar, eliminaremos el archivo que se estaba guardando en esa carpeta facturas. Y cuando ya tengamos eso funcionando, modificaremos el ejemplo para hacer algo más interesante, que es que si esta casilla no está activada, en lugar de guardarla en esa carpeta llamada facturas y luego eliminarla, lo que haremos será guardarla en la carpeta temporal de Windows. Es decir, que se guardará el documento, se enviará, pero ese documento guardado lo guardaremos en la carpeta temporal de Windows para evitar, por ejemplo, que pase algo raro, falle el código, se pare y nos quedemos con facturas que en principio no queríamos guardar en esa carpeta en la que solo deberían estar las facturas que nos interesan. Al guardarla en la carpeta de archivos temporales de Windows no hay problema que se quede ahí porque ni siquiera es una carpeta a la que tenemos acceso de forma normal. Todo lo que se quede ahí al final se suele acabar eliminando para liberar espacio. Bueno, pues en los casos en los que no nos interese guardar la factura, lo que haremos será conseguir que esa factura se guarde de forma temporal en la carpeta temporal de Windows, en la carpeta de archivos temporales de Windows, y cuando se acabe el proceso la eliminaremos. De esto último que os estoy contando, la mayor dificultad está en saber cuál es la carpeta de los archivos temporales de Windows, porque además cada usuario tiene la propia, la suya. Si yo entro con mi usuario, mi carpeta está en diferente sitio que la persona que entre con otro usuario. Pero ya vais a ver que eso no es tan difícil. Bien, vamos a empezar. Me voy al documento inicial, al que no tiene la casilla de verificación, que ya sabéis que lo podéis descargar, y lo primero que vamos a hacer es eso, es crear el checkbox o casilla de verificación. Lo hacemos así, controles active X, sería este, pulsamos por aquí, ahora le cambiaremos el tamaño, no necesitamos una muy grande, y ahora le vamos a cambiar, como siempre, que insertamos algún control, algunas propiedades. Pulsamos en propiedades y de nombre le vamos a llamar chk guardar. Vamos a cambiarle el texto, el caption, le vamos a poner guardar, así. El estilo del fondo, el backstyle, se lo voy a poner en transparente porque si no se queda blanco y no se integra bien con las celdas. Si te queda por encima de alguna línea la taparía, así con el backstyle a transparente queda mejor. Y también vamos a cambiar esa propiedad que nos permitía evitar que se imprimiera en los archivos PDF que guardábamos. Recordad que estos controles, si no la cambiamos, en el PDF aparecían. De estos dos ya lo hicimos, ahora lo que vamos a hacer es cambiar esa propiedad para este control, para el checkbox. Nos vamos aquí a print object, que está a true. Para que se imprima lo vamos a poner a false.
Bien, una vez que ya tenemos la casilla, vamos al código para utilizarla en lo siguiente. Entramos al editor de Visual Basic. Yo tengo los dos archivos abiertos, el inicial y el final. Me aseguro que estoy en el inicial, aquí me pone. Y vamos a hacer lo siguiente. La idea es que voy a utilizar el valor de este checkbox para saber si está pulsado o no. Cuando un checkbox está pulsado, su valor es true, verdadero, y cuando no está pulsado es false, falso. Por lo tanto, eso es lo que vamos a utilizar en este caso para saber lo que tenemos que hacer. Controlar el valor del checkbox para saber si queremos guardar realmente o lo que queremos es que después de realizar el proceso se elimine. Por lo tanto, me voy a situar aquí justo después de que ya se ha hecho todo el trabajo y voy a escribir lo siguiente. Bien, como os he dicho, aquí tenemos código de sesiones anteriores. Ya sabéis que todo esto, así resumido, es para conseguir guardar una hoja en formato PDF y luego enviarla por email. Por lo tanto, después de todo el código que realiza ese proceso, es donde tenía que añadir lo nuevo. ¿Y qué es lo que he añadido aquí? Bueno, pues he añadido lo siguiente. Lo que hago es controlar si el checkbox tiene un valor igual a false. Es decir, si no está pulsado. Cuando un checkbox en su propiedad value, que aquí no la he puesto porque no hace falta ponerla, tiene el valor false, significa que no está activada. ¿Y qué es lo que hago cuando no está activada? Bueno, pues utilizo la función kill. La función kill me permite eliminar archivos. En realidad permite archivos y carpetas, pero aquí la estamos utilizando para eliminar archivos. ¿Qué es lo que necesita esa función? Bueno, pues esa función necesita que le pasemos la ruta del archivo que queremos eliminar. Esa ruta es la que creábamos por aquí arriba para saber dónde se guardaba la factura. Entonces, el proceso sería que empiezo creando la ruta a la factura, la guardo en esa ubicación, preparo el email, la envío y una vez que ya la he enviado, lo que hago es utilizar esa misma ruta que había creado para decidir dónde se guardaba para que la elimine. Pero lo que os digo, solo cuando el checkbox esté sin activar, tenga su valor igual a false. Esta función kill es una de las funciones que tenemos disponibles para trabajar con archivos y carpetas desde VBA, desde Visual Basic para aplicaciones. Por ejemplo, tenemos kill, que como os he dicho, permite eliminar archivos y carpetas, o por ejemplo tenemos las funciones dir o mkdir. Mkdir, por ejemplo, nos permite crear carpetas. La de dir nos permite saber si, por ejemplo, un archivo existe. Ese es uno de los usos que se le puede dar. Si, por ejemplo, quisiéramos controlar aquí si existe la factura antes de guardarla, podríamos utilizar esa función, pero eso será otro ejemplo que crearemos. Aquí de momento solo vamos a utilizar esta, la función kill. En este caso, a kill, como archivo a eliminar, le pasamos el que es apuntado con la ruta que habíamos creado para decidir dónde se guardaba. Pero si, por ejemplo, quisiéramos eliminar un archivo fijo, un archivo que siempre es el mismo o algo así, podríamos escribir esto. En realidad, kill lo que necesita que le digamos es un texto que representa la ruta del archivo que queremos eliminar. Si siempre quisiéramos eliminar el mismo archivo, por ejemplo, podríamos decirle esto. Entre comillas dobles le pasamos el nombre del archivo concreto que queremos eliminar y lo haría. Pero como aquí cada vez puede ser diferente y ese nombre de archivo ya lo tenemos creado en el código por ser eso, por ser el nombre y la ubicación donde queremos que se guarde la copia de la factura, pues lo vamos a aprovechar. Entonces aquí vuelvo a poner otra vez lo de ruta archivo factura. Así. Bien, vamos a probar el ejemplo. Primero lo vamos a probar guardando. Vamos a comprobar si sigue guardando tal y como hacía antes. Por lo tanto, voy a pulsar la opción de guardar para que se guarde la copia de la factura. Voy a poner un número que sé que no he guardado de facturas y veremos si realmente lo guarda. Pulso en guardar y enviar. Recordad que el proceso le puede costar un poco porque no solo guarda, también envía. Ahora comprobaremos si realiza el envío también. Ahí no hemos cambiado nada, luego debería. Aquí en la carpeta facturas veis ya se ha guardado esa factura que acabamos de crear. Vamos a ver si me ha llegado la cuenta de correo. Aquí la tengo, factura número 100. Luego perfectamente, cuando la opción está activada, sigue guardando. Vamos a ver qué pasa cuando desactivamos la opción. La desactivo, voy a poner otro número de factura. Pulsamos en guardar y enviar. Otra vez le cuesta un poco. Ya parece que ha acabado. Vamos a ver si ha llegado. Actualizo.
justo acababa de llegar cuando lo he actualizado, aquí la tenemos, luego llegar ha llegado, vamos a ver si se ha guardado. Bueno, pues ya veis que no, aquí no está guardada. Luego ya veis que funciona perfectamente. El envío se realiza, pero el archivo se elimina después de realizar ese envío. Simplemente añadiendo aquí en el código el condicional en el que controlamos el estado de la casilla de verificación, le decimos, oye, si está desactivada, elimina el archivo. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues vamos a añadir ese segundo detalle que os he comentado. ¿Por qué os explico esto? Bueno, pues porque creo que es más interesante que cuando vayamos a guardar algo de forma temporal, lo hagamos en su sitio y no en una carpeta en la que, por ejemplo, si falla algo, se podría quedar ahí un archivo que realmente no nos interesa y se podría dar por bueno. Podríamos decir, oye, esta factura en algún momento me interesó guardarla y resulta que no, que es que falló el proceso, se quedó ahí el archivo y lo tenemos ahí como si fuera bueno, entre comillas, pero resulta que no lo es. ¿Cuál es el sitio adecuado para guardar las cosas de forma temporal? Bueno, pues Windows tiene una ubicación para eso, tiene una ubicación dedicada a guardar archivos de forma temporal. Cada usuario de Windows tiene su propia ubicación. No es la misma ubicación para mí con mi usuario que, por ejemplo, para mi hija, por poner un ejemplo, en su usuario. Son ubicaciones diferentes y ahí podría estar precisamente la mayor dificultad, el cómo saber cuál es la carpeta temporal de cada usuario. Bueno, pues vais a ver que hay algo que nos lo dice sin ningún problema. Ahora enseguida lo vemos. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a modificar este código para añadir esa parte nueva. ¿Dónde tenemos que añadir esto? Bueno, pues ahora vamos al inicio del código. Lo voy a poner aquí. Escribo y os cuento. ¿Qué es lo que he añadido aquí? Bueno, pues un nuevo condicional en el que vuelvo a utilizar otra vez el valor de la casilla de verificación para crear una ruta diferente en la que guardar la factura dependiendo de si está activada o no está activada. En lo que es el condicional, controlo si la casilla está activada. Si está activada, ¿qué le digo? Bueno, pues como me interesa guardar, lo que le digo es que cree una ruta para el archivo que se corresponde con la carpeta facturas y con el nombre que creábamos aquí por partes. El texto factura número, luego añadíamos el número y luego la extensión del archivo. Aquí he utilizado el código que ya teníamos, porque cuando la casilla está activada quiero que se siga guardando en la carpeta facturas. Lo diferente viene en el else. En el else le digo, oye, si no está activada la casilla de verificación, lo que tienes que hacer es crear una ruta de archivo diferente. ¿En qué consiste esa diferencia? Bueno, pues que aquí, en lugar de indicar que se va a guardar en la carpeta facturas de la unidad C2 puntos, lo que hacemos es decirle que se va a guardar en la ubicación temporal en la que se guardan los archivos temporales. ¿Cómo obtengo esa ubicación temporal? Bueno, pues la obtengo con la función environ. ¿Qué es environ? Environ es una función que me permite acceder a las variables de entorno de Windows. Ahora estaréis diciendo, ¿y qué es eso de las variables de entorno? Bueno, pues son unas variables que tiene definidas el sistema operativo con las que se puede variar o acceder a algunas opciones de su funcionamiento. Por ejemplo, ¿qué es la variable de entorno temp? Bueno, pues es una variable en la que está almacenada la ubicación temporal para guardar los archivos. Si quiero acceder a ella para saber cuál es la carpeta para guardar los archivos temporales del usuario con el que tengo iniciada la sesión en Windows, la puedo utilizar o puedo acceder a ella utilizando la función environ. Eso es lo que hago con environ, acceder a las variables de entorno que en Windows establecen ciertas opciones para su funcionamiento. Ya os digo, por ejemplo, la variable temp me permite acceder a cuál es la ubicación en la que se guardarán los archivos de forma temporal. Y lo bueno que tiene esto es que cuando yo accedo a temp me muestra la ubicación del usuario con el que tengo iniciada la sesión en Windows. ¿Qué más ejemplos de variables de entorno podríamos decir que hay o que podrían ser útiles? Pues por ejemplo hay una variable de entorno que me permite saber cuál es el nombre del usuario con el que tengo
inicia la sesión. Hay otra variable de entorno que me permite saber, por ejemplo, cuál es la carpeta en la que está instalado Windows. Hay otra variable de entorno que me permite saber cuál es la carpeta en la que se instalan los programas por defecto. En su mayor parte, las variables de entorno son variables que nos permiten saber opciones de configuración de Windows respecto a determinadas ubicaciones o carpetas en las que por defecto se hace algo. Como en este caso que nos interesaba conocer cuál es la ubicación temporal en la que podemos guardar archivos que simplemente los queremos utilizar en un momento concreto y luego los vamos a eliminar o nos da igual. A lo que nos devuelve Environ también le añadimos alguna cosa más. ¿Qué es lo que le añadimos? Bueno, pues lo mismo que teníamos por aquí arriba. Con Environ conseguiríamos saber la carpeta en la que va a ir la factura de forma temporal, pero claro, luego le tenemos que indicar el nombre con el que irá la factura. Ya veis que esto de aquí es exactamente lo mismo de aquí arriba. Lo que ha variado es el inicio. Aquí lo guardábamos siempre en la misma carpeta, aquí lo guardamos en la que nos devuelve Environ cuando le indicamos que queremos saber cuál es la ubicación temporal de los archivos. Si no lo haríamos así, podríamos indicar la carpeta temporal de forma fija, pero claro, eso tiene un problema. El problema es que cuando vamos a localizar una carpeta de archivos temporales nos vamos a encontrar con esto. Fijaros, voy aquí a este equipo, Windows, estaría dentro de usuarios, dentro del usuario concreto que estoy utilizando, que este sería el auténtico problema, saber en todo momento cuál es el usuario en el que estamos, porque si no le voy a pasar el documento y si yo he indicado mi carpeta de archivos temporales y él es otro usuario, seguramente va a fallar. Aquí estaría dentro de appdata, local, y aquí está, temp. Esta es la carpeta de archivos temporales que podemos utilizar para guardar cosas que en teoría nos daría igual que luego se quedaran ahí. Bueno, pues esto es todo lo que tendríamos que poner como dirección fija para decirle que lo guarde en la carpeta de archivos temporales. Fijaros que es muchísimo más cómodo que mediante Environ obtengamos cuál es esa ubicación diciéndole que queremos sacar el valor de la variable de entorno temp, que representaría a toda esta ruta que tenemos aquí. Resumiendo, controlo la casilla de verificación para, si está activada, seguir guardando en la carpeta facturas. Y si no está activada, la guardamos en la ubicación temporal que tenemos definida en Windows para guardar archivos que en principio solo nos interesan de forma temporal. En cuanto al tema de las variables de entorno, si buscáis por internet vais a encontrar mucha información. Yo, por ejemplo, tengo aquí la Wikipedia. Si vamos hacia abajo, veis aquí tenemos un listado de variables de entorno. Esto es lo que os decía, veis, pues tenemos variables de entorno para saber el nombre de usuario, cuál es el directorio de Windows, cuál es la carpeta donde se van a archivar o instalar los programas, cuál es la carpeta home, la carpeta inicio del usuario que está logueado en ese momento en Windows. Tenemos muchas posibilidades. Aquí a la derecha de los nombres tenéis lo que devolverían cada una de las variables de entorno en el caso de usarlas. Habría que utilizarlas sin los porcentajes. Veis, yo aquí he utilizado temp y aquí está. En principio parece que se podría utilizar temp o tmp. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues vamos a probar si funciona. Nos vamos a Excel. En principio vamos a probar primero guardando. Le damos a... voy a cambiar el nombre, el número de la factura para que veamos variación, el 102. Le damos a guardar y enviar. Empieza el proceso. A mí hoy en mi ordenador le está costando bastante realizar el envío, pero bueno, la 102 en principio hemos dicho que la tenía que guardar. Luego vamos aquí la tenemos, la ha guardado y al correo electrónico aquí la tenemos ya. Ahora vamos a probar a no enviarla. Vamos a desmarcar la casilla, pero antes voy a poner aquí un punto de interrupción justo antes de eliminarla. Esto va a hacer que el código se pare y así veremos si realmente se guarda dentro de la ubicación para los archivos temporales. Vamos a ver si realmente este condicional de aquí está funcionando. Entonces, ya he desactivado la casilla, pulso en guardar, enviar, empieza el proceso. Ya se ha parado en el punto de interrupción. Luego, ahora lo que podemos hacer es ir a mirar en la carpeta para ver si está ese archivo. ¿Veis? Aquí está. Factura número 102 en esa ubicación temporal. Luego ha funcionado perfectamente. Vamos a ver si el envío se ha realizado también. Bien, aquí tenemos 2
con la factura número 102. Luego ha funcionado también esto perfectamente, ha realizado el envío y lo único que faltaría es que aquí, como le he dicho que pare la ejecución, la vamos a reanudar y si ahora volvemos a esa carpeta de archivos temporales, esa factura número 12 ya no la tenemos, ya se ha eliminado. Luego ya hemos probado de las dos maneras, guardando y sin guardar, ahora utilizando la ubicación de archivos temporales y ha funcionado perfectamente. Bueno, pues así ya lo tenemos. Ya os he enseñado cómo eliminar archivos desde VBA y cómo utilizar esa ubicación de archivos temporales que nos ofrece Windows, cómo acceder a ella. Hemos utilizado aquí la instrucción kill para eliminar el archivo y aquí hemos utilizado la instrucción o función environ para obtener esa variable global que nos daba la información de cuál era la ubicación temporal. Esos creo que son los dos conceptos principales con los que os debéis quedar de esta clase. Y por supuesto también el uso que hemos hecho de una casilla de verificación para decidir cuándo se hace una cosa u otra. Espero que os haya gustado, seguiremos con más detalles.